segundo semestre del 2016, la banca privada prevé desembolsar 10.000 millones de dólares en créditos. Esto, que es una buena noticia en medio de una economía que se encuentra en recesión, genera algunas interrogantes, algunas dudas. El doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, se encuentra con nosotros. Le damos los buenos días y le preguntamos por qué es necesario conocer de dónde provendrán esos 10.000 millones. Pues, buenos días. Obviamente la noticia de que la banca en lo que resta del año pues proveerá 10.000 millones de nuevos créditos, es lo que salió en la prensa. Es en principio una buena noticia, como usted lo dice. Sin embargo, genera algunas inquietudes. Una de ellas es cuánto de esos 10.000 millones provendrán de los recursos propios de la banca. Es decir, pues la recuperación de créditos antiguos y que son renovados para dar nuevos créditos. Si es que es así en un gran porcentaje, en la mayoría, está muy bien, porque esa es la función de la banca. Preocupante sería si es que la banca está aspirando a adquirir nuevos créditos por fuera del sistema. Felizmente parecería, leyendo bien la noticia y lo que dice entre líneas, que ese no es el caso. La banca en realidad lo que está tratando de hacer es recuperar la capacidad crediticia que tenía hace un año y medio cuando se introdujeron las llamadas salvaguardias financieras que congelaron toda la liquidez y extrayeron liquidez del sistema para destinarlo pues a los bolsillos del gobierno. ¿Y por qué sería preocupante, el otro escenario, doctor Vergara? ¿Por qué sería preocupante que se obtengan los recursos por fuera del sistema? Porque sencillamente la banca no tiene ningún otro recurso que no sean su patrimonio, que ya está destinado a otras cosas, edificios o inversiones en algún bono ya fijo, es decir, a la deuda, y recursos de los depositantes. La banca no tiene, incluso legalmente, no tiene nada más. Entonces sería preocupante que la banca ponga en peligro los recursos de los depositantes. Obviamente preocupante si es que pasa de ciertos porcentajes. Recién nomás hace 2 o 3 días salió la noticia de que algún banco había obtenido, creo que yo le vi así de paso, 35 millones para un crédito a mujeres emprendedoras. Está muy bien, siempre y cuando sean cantidades limitadas. La banca, lo que quiero decir, la banca no puede sustituir el papel del gobierno. El gobierno, a base de gastos y a base de extracción mediante impuestos de los recursos de los depositantes, es lo que nos ha metido en esta crisis. La banca no puede tratar de resolver porque no tiene posibilidades, no tiene dinero tampoco. Ahora, doctor, aquí es donde cabe preguntar, ¿qué haría que cambie la conducta del cliente del sistema financiero que se mostró cauto y reacio hacia la adquisición de nuevos créditos, de tal manera que se registró una contracción en la cartera de créditos de un 6.8%? La gente pidió menos plata prestada, porque en este segundo semestre se habría entonces de cambiar esta conducta y de acudir a los bancos y decirle, préstenme, denme dinero. A ver, ahí viene el segundo punto de preocupación. Está muy bien que la banca se preocupe de su sistema y tratar de reactivarlo, pues lo que ha venido siendo inactivo en estos últimos años. Pero ahí nos estamos olvidando de otra parte muy importante del sistema financiero, que del otro extremo de la balanza. Es decir, las cooperativas, las asociaciones de crédito, las cajas de ahorro y crédito, como se llaman, y algunas otras instituciones marginales, que fueron separadas, recordemos, hace unos 3 años, del tutelaje de la Superintendencia de Bancos, y puesto en lo que ahora se llama Superintendencia de Economía Solidaria y Popular, o algo así es. Siempre esos nombrecitos, pues, tratan un poquito de confundir las cosas, son demasiado grandes. Ese es el problema, que ese segmento que constituye el 25% del crédito total, es decir, miren, actualmente pues alrededor de 25.000 millones del crédito total del sistema, de los cuales corresponden 19.000 y pico a la banca, y el resto pues 5.800 más o menos a este sistema controlado por la Superintendencia Popular y Solidaria se llama. Pero lo que sucede es que esa cuarta parte es destinada en su gran mayoría a financiar a quienes, a los 6 trabajadores de cada 10,
Es decir, a esos 6 trabajadores que no tienen un empleo fijo, que están en la desocupación o en el subempleo. Ellos acuden a las cooperativas, a los bancos pues un poco marginales, si ustedes quieren, a las instituciones financieras un poco marginales, que no son instituciones bancarias. Doctor, ellos acuden allá y es esto lo que genera empleo. Este anuncio que hace la banca por sí solo no significa mucho porque se requiere de señales de confianza y certidumbre por parte del gobierno para que se complemente. ¿Estas señales se están generando desde su lectura? Mire, yo creo que la banca hace bien en ir a salvar un poco la imagen del gobierno que ha generado mucha desconfianza. Y eso está muy bien, está perfecto. Y la banca hace un buen papel en eso, en salvar las limitaciones que tiene el gobierno en política financiera. Pero no se puede a ese pretexto descuidar lo que pasa, insisto, en esa cuarta parte del sistema financiero no bancario, porque esa cuarta parte es lo que permite que haya 6 trabajadores de cada 10 por fuera del sistema y que puedan vivir, sobrevivir, producir, generar fuentes de empleo, generar trabajo, invertir, consumir. Eso es lo importante. Estamos hablando de 6 de cada 10 trabajadores, de la mayoría de los trabajadores. Y eso usted ha visto, y ese segmento, lastimosamente en el último año y medio, a raíz de la imposición de estos nuevos impuestos, entre las salvaguardias, ha significado que ellos se han reducido en un 14%, más del doble que la reducción que ha tenido en capacidad de préstamos la banca. La banca, usted ya notó una cifra, 6.8 en estos últimos 13, 14 meses. 6.8. Este segmento necesita 14%. Ese es un fracaso de la política popular y solidaria del gobierno. Y eso tenemos que, porque eso tiene un costo social y económico muchísimo más grave que cualquier deterioro que haya tenido la banca. Ahora, doctor, entre los motivos, entre las razones para colocar esos 10.000 millones de dólares, le pregunto, ¿está también el hecho de que a menor colocación de crédito, menores utilidades para el sector financiero? Es decir, hay una razón muy propia de la banca para generar utilidades para este sector y entonces esas utilidades se las puede y uno de los caminos para generarlas es colocando este dinero. Mire, yo le voy a enseñar un cuadrito que explica todo el problema de la banca y del conjunto del sistema. Brevemente, por favor. Sí, brevemente. Esta línea azul que hay en este cuadro, esta línea azul, representa la liquidez del sistema. Desde el primer año de la dolarización hasta junio del 2016, hasta hace un mes cifra oficial. Como ustedes ven, esta ha tenido un crecimiento casi constante a lo largo de estos 16 años. Nunca decreció. Incluso en las 3 crisis petroleras que tuvimos, en el 2008, en el 2012 y la última en el 2014, que la estamos sintiendo, la liquidez del sistema del dolarizado nunca decreció. ¿Cuándo comienza a decrecer? Al 31 de marzo del 2015, cuando comienzan a tener efecto las salvaguardias. Decrece de alrededor de 27.500, que es lo máximo, hasta alrededor de 25.000 al día de hoy. Doctor, esto significa una pérdida social, y con esto termino, más o menos de 5.000. Si hubiéramos seguido en la misma línea, tendríamos 30.000 millones de crédito en el sistema. Ahora tenemos únicamente 25.000. Hay una pérdida social de 5.000 millones que ha generado, la ganancia que ha tenido del gobierno, pues ha generado con estos 1.000 millones de dólares que nos ha cobrado mediante impuestos. La pérdida social para el país es 5.000 menos 1.000, 4.000 millones de pérdida social. Alfredo, eso es lo que me estoy refiriendo. Alfredo Vergara, el superintendente de bancos, gracias por acompañarnos esta mañana. El tiempo nos ha quedado. Gracias a usted. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. Ya viene Televisación a la Comunidad. Quédese con nosotros.